Cuando pensamos en el origen de la matemática, muchos dicen automáticamente Grecia. Pero los propios griegos sabían algo incómodo. Cuando ellos llegaron, la matemática ya tenía una larga historia. O sea que los griegos llegaron tarde. Un poco, sí. Y esta es la historia de cómo la matemática nació, no en un aula, sino en un río. Ya en la antigüedad, los griegos discutían de dónde había salido la matemática. La matemática nació en Egipto, gracias al ocio de los sacerdotes. Sí, según Aristóteles, cuando una sociedad tiene gente que no trabaja la tierra y puede dedicarse a pensar, aparece la ciencia. ¿Y los que sí trabajamos? Ahí aparece otra idea, menos elegante, pero mucho más convincente. Heródoto llamó a Egipto el don del Nilo. Cada año el río se desbordaba y cada año, al retirarse, borraba los límites de los campos. Mi campo estaba acá. No, el mío estaba acá. Para el Estado, eso era un problema serio. ¿Cómo cobrar impuestos justos si no sabés cuánta tierra tiene cada uno? Según el filósofo Proclo, la geometría nació exactamente ahí, no por amor al saber, por necesidad. Hacer geometría era algo como: arreglemos este desastre. Así es, implicaba medir la tierra, repartir y volver a trazar límites. El origen de la palabra geometría lo dice todo. Geo, tierra, metría, medida. Pero no todo era medir campos, también había que calcular salarios, intereses de préstamos y construir un calendario que funcionara. Atención todos. Si contamos mal los días, las fiestas caen cuando no corresponde. Así, junto a la geometría, se desarrollaron técnicas algebraicas, primero prácticas, después admiradas por sí mismas. Pero avancemos rápido, muy rápido. Durante siglos, todo este conocimiento quedó escrito, pero nadie podía leerlo. O sea que, estaba ahí, pero en silencio. Exacto, pero en 1798, Napoleón Bonaparte decidió invadir Egipto. Por estrategia. Totalmente por estrategia. Militarmente fue un fracaso. La flota francesa fue destruida. Napoleón terminó huyendo. Pero Napoleón llevó a la expedición algo inesperado. 167 científicos, ingenieros, naturalistas, y entre ellos había 2 matemáticos, Gaspard Monge y Jean-Baptiste Fourier. Fourier no era famoso todavía, no, era un matemático más observando un mundo antiguo. Ellos lo midieron todo, lo dibujaron todo, lo registraron todo. ¡Guau! Nivel obsesión máxima. Estás en lo cierto, y de ese trabajo salió una obra monumental, la descripción del Egipto. Y esta gran obra reveló algo clave. Egipto era una civilización mucho más antigua que Grecia o Roma. Pero seguía el gran problema: descifrar los jeroglíficos. En 1799, soldados franceses encontraron una piedra. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo tiramos? No, esta piedra tenía el mismo texto en 3 escrituras, y una de ellas el griego, que sabían leer. ¡Por fin! ¡Subtítulos! Era la piedra Rosetta, la llave que permitiría descifrar los jeroglíficos. El descifrado llevó años, hasta que apareció Jean-François Champollion. Champollion notó algo crucial: unos óvalos que encerraban signos. Nombres reales. Sí, nombres reales, de la realeza: Ptolomeo, Cleopatra. ¡Lo tengo! Vaya, Champollion era muy dramático, digno de un premio Oscar. Con los jeroglíficos leídos, los textos empezaron a hablar.
Uno de los más importantes es el papiro Rind. Este papiro no fue excavado, fue comprado, y así se salvó. El papiro fue escrito hacia 1650 a.C. por un escriba llamado Ames. Es un manual, con problemas, con métodos, con explicaciones. Un cuaderno de matemática, pero sin fotocopias. El papiro llegó incompleto. Las partes faltantes aparecieron décadas después pegadas en un falso papiro médico. La matemática egipcia nos recuerda algo esencial. La matemática no nació perfecta, nació de problemas reales. Medir, repartir, calcular, volver a empezar. Entender este origen nos ayuda a entender la matemática actual.